bienvenidos a Teleo. Ustedes ya conocen nuestro portal y saben que aquí nos dedicamos a hablar de literatura y libros. Esta sección en particular la vamos a dedicar a las librerías y aquello que se encuentra por ahí entre los estantes. Bueno, para entrar en el tema del día de hoy, que como ya saben es un poco sobre Beatlemanía y boom latinoamericano, y para saber en qué están relacionados, tendría que empezar por contarles una historia. Soy fanática de la lectura y soy fanática de comprar este tipo de libros de segunda en todo tipo de ferias y librerías. Con el tiempo me di cuenta que se encontraban muchos libros muy bien hechos, ya saben, ¿no? De tapa dura, con una muy buena elaboración, con buenos prólogos, la mayoría de ellos de literatura universal, así que conseguías la Ilíada, la Eneida, el boom latinoamericano, libros del siglo XX norteamericano, bueno, toda clase de historias y de escritores en estas ediciones, que tenían algo en común, aparte de estar muy bien elaboradas, se vendían a precio de huevo. Y la pregunta es, ¿cómo es que libros de esta calidad llegan a esta clase de lugares? Y abundan además, abundan en las ferias o en los mercaditos en donde venden libros. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a precio de huevo? Vamos a ver. Y bueno, algunas de estas editoriales, además de incluir nombres interesantes en su lista de escritores, resulta que también eran lideradas por otros escritores o figuras rockstars de la literatura latinoamericana, por ejemplo, Alfonso Reyes o Germán Arciniegas. De nuevo, ¿cómo es que libros editados por alguien de tanto nombre como Alfonso Reyes resultaban a precio de huevo en un mercadillo, en una esquina de la plaza muy cerca de mi universidad? Entonces empecé a investigar y algunas de estas editoriales, como Editorial Jackson, Editorial Burguera, Editorial Oveja Negra, Círculo de Lectores, resulta que surgieron más o menos por la misma época, entre los 60s y 70s, y coinciden con la aparición de lo que llamaron después el boom de la narrativa latinoamericana. ¿Y qué es eso del boom? En principio, si buscamos en Wikipedia, resulta que el boom latinoamericano es una explosión de literatura, es una serie de autores que empiezan a escribir aparentemente todos al mismo tiempo y la literatura latinoamericana tiene un florecimiento que nunca antes habría tenido. Sin embargo, y en esto tenemos que tener cuidado, el boom latinoamericano no solamente es un movimiento de escritores, es un movimiento de editores, es un movimiento de lectores, es un movimiento de un mercado cultural que aparece para esta época. Es decir, para que exista un fenómeno como el boom latinoamericano, no solamente necesitamos a Gao y a Cortázar escribiendo, sino que además necesitamos gente comprando y gente editando. Por eso, la aparición de tantas editoriales que para hoy ya no sobreviven, pero cuyos vestigios todavía nos quedan. Todavía nos quedan sus libros baratísimos en los mercados de feria. ¡Ay, sí! Entonces, como les decía, el boom latinoamericano no es solamente la aparición de una serie de autores súper buenos como Gao y Cortázar y otros más en toda América Latina creando libros geniales, sino que además es la aparición de una serie de editoriales, también de lectores, también de revistas, es decir, supone la consolidación de un campo cultural, muchos actores en torno a un solo objeto cultural, en este caso la literatura. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Beatlemanía? Los Beatles son un ejemplo perfecto de la consolidación del campo cultural en torno a un fenómeno específico. La aparición de la banda también supuso la aparición de una serie de cambios en cómo se hacía la música. Una serie de cambios que coincidieron con un público más amplio, pues pudieron llegar al público estadounidense. También tiene que ver con la masificación de la música, con el hecho de que por la época de los 60s y 70s, en donde aparecieron por primera vez en el show de Sullivan, ya muchos hogares tenían televisión en sus casas, así que el número de personas a las que podrían llegar sería muchísimo mayor a las que pudieron haber llegado antes. De la misma manera que los textos de García Márquez y Cortázar llegaron a nosotros y siguen llegando gracias a esa masificación que tuvo lugar durante los años 50 y 60. En ese sentido, el boom latinoamericano y la Beatlemanía comparten esa característica. Ambos son resultados de la consolidación de un campo cultural, de un montón de gente en torno a un artista o a varios artistas que generan un fenómeno, una explosión. La Beatlemanía y el boom latinoamericano. Ahora bien, volviendo a la literatura y a estas ediciones raras que les cuento que se encuentran en todas partes, pues son resultado de eso, de este fenómeno de consolidación cultural
que sucedió en la misma época tanto para el tema musical de los Beatles como para la literatura latinoamericana. Y tampoco es una casualidad que eso sea de esta manera. Ambos son resultados de una ruptura que hubo a mediados del siglo XX y fue esa ruptura la que nos llevó a mayo del 68. Es decir, cambios profundos en la forma de pensar, la búsqueda de nuevas maneras de expresarnos a nivel artístico-literario, a nivel musical, a nivel estético. En ese sentido, ambos fenómenos de alguna manera están relacionados con lo que fue esa gran revolución cultural de los años 60 y 70 a nivel mundial. ¿Y qué nos queda de eso? Porque ya los 70 están lejos y la música de los Beatles también. Nos quedan cosas como estas. Nos quedan textos editados de maravilla que fueron resultados de esfuerzos individuales y grupales a nivel Latinoamérica para crear esta estructura cultural que les cuento, para consolidar un campo cultural. El hecho de que en ese momento se haya presentado en ese fenómeno es lo que nos permite ahora comprar libros tan buenos a precio de huevo. Porque alguna vez existió el boom latinoamericano, alguna vez existió la Beatlemanía, alguna vez culturalmente creamos y fuimos parte de estos fenómenos. Y aunque hoy ya los Beatles son un recuerdo y también la literatura o el boom de la literatura latinoamericana, todavía podemos hacer parte de esto cuando compramos esos libros que nos quedan de aquella época, cuando seguimos escuchando la música de antaño. Somos parte de fenómenos culturales tan grandes que llegan a nosotros muchísimos años después. Así que bueno, esta es la historia que les traía para hoy. ¿Qué pasa cuando compras un libro de segunda y luego descubres que está conectado con García Márquez, el boom de la narrativa latinoamericana, los Beatles, mayo del 68 y bueno, con la historia del mundo a nivel cultural? Bueno, ¿y qué queda para decir acerca de esto? Porque es importante escuchar este tipo de historias. Bien, estos fenómenos se dan porque hay un mercado, pero también porque hay un público. Y fenómenos como la Beatlemanía y el boom de la narrativa latinoamericana nos demuestran que cuando el público se interesa en algo, pueden suceder cosas maravillosas alrededor. Así que tal vez hay que ir al concierto de nuestro amigo o del novio de mi amiga que tiene una banda. Tal vez hay que ir a esa librería independiente a escuchar ese recital de poesía. Porque en la medida en la que nos unimos en torno a productos culturales y nos convertimos en un mercado, y luego ese mercado se vuelve un poco más amplio y luego eso se consolida con una serie de instituciones alrededor, tenemos la posibilidad de escuchar algo nuevo y tenemos la posibilidad de ser partícipes de esos fenómenos. Aunque ya no podemos hacer parte de la Beatlemanía de antaño, podemos esperar que algo nuevo suceda. Podemos ser el futuro de los fenómenos culturales. Por eso es importante escuchar cosas así y este era el mensaje que les traía hoy. Chau, chau. Espero que sigan conectados hasta otro video con una historia interesante sobre lo que hay detrás de los libros.